muchas gracias. Muy buenas tardes, un gusto de poder saludarlo. Voy a ocupar 15 minutos para una presentación y compartir la experiencia chilena a través de una pequeña presentación. Podrán ver para que así podamos todos compartir nuestra experiencia. Ahí ya la veo en pantalla. Muy bien. Chile abordó el tema de la ciberseguridad desde el año 2018. Ese es el año que ingreso al Senado y es el primer año donde empieza a ejecutarse nuestra política nacional de ciberseguridad. Esta política fue desarrollada por el entonces gobierno de la presidenta Bachelet y se traspasó al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y aquí viene la primera experiencia política. Ambos gobiernos son de signos distintos y eso no fue un impedimento para que una política de esta naturaleza siguiera avanzando. Los 4 años del gobierno del presidente Piñera se cumplen algunos de los elementos que señala la política, el cual es crear una ley marco de ciberseguridad. Y esta política se actualiza en el gobierno que sigue, el gobierno actual del presidente Gabriel Boric. Y si ustedes ven, tenemos desde el 2018 hasta el 2028 10 años proyectados con una política de Estado que ha trascendido gobiernos de turno. Esa es entonces la primera experiencia de nuestra institucionalidad y nuestra estrategia, abordarlo como un tema de Estado en que cada gobierno se puede hacer cargo de una parte y actualizar esta política para así reflejar los cambios del entorno. ¿Qué señala básicamente nuestra política? Es crear una nueva infraestructura jurídica digital. Y aquí en la propuesta, para poder explicarla, es igual como construir una casa. Tenemos por un lado la base fundacional, que son todos los tratados internacionales y los conceptos de máxima transparencia de interoperabilidad. El año 2018 solamente teníamos una ley que venía desde el siglo pasado, 1999, referente a la vida privada. Porque los dos pilares de nuestra estrategia para poder proteger el ciberespacio está por un lado la privacidad, la protección de los datos personales, y por el otro lado está todo lo que es la protección de la infraestructura digital, de los servidores, de las redes. Ambas cosas es lo que nosotros entendemos como ciberseguridad. Esto es mucho más allá de la confiabilidad, la integridad, la disponibilidad que pueden tener los sistemas, porque tenemos que vivir seguros en el ciberespacio. De ahí nace la necesidad entonces de crear un cambio cultural. La primera ley que logré aprobar cuando ingresé al Senado a los 5 meses fue designar al mes de octubre Mes Nacional de la Ciberseguridad. Y esto parte a contar del 1 de octubre del 2018, fecha en que se publica la ley en el Diario Oficial. Y así tenemos un mes dedicado. El primer año fue bastante modesto, la ley dice actualizar la información con congresos, seminarios, pero también realizar ejercicios nacionales de ciberseguridad. Y así instalamos en el lenguaje político algo muy necesario, los CFT, los ejercicios que permiten desarrollar destrezas y habilidades, detectar talentos. Si ustedes se fijan, 2018, ahora al 2025, todos estos años hemos estado realizando estos ejercicios. De ahí pasamos a transformar digitalmente el Estado. No se puede hacer transformación digital si antes no se habla y no se considera la ciberseguridad. Entonces ese es nuestro segundo principio básico. No avanzar en transformación digital si no tenemos suficiente ciberseguridad. Esto lo mide el índice de ciberseguridad de Estonia, donde se señala el índice de desarrollo digital de los países y en el caso nuestro, bueno, el índice de ciberseguridad. Esa diferencia siempre tiene que haber más ciberseguridad que desarrollo digital. Cuando partimos, Chile tenía un lugar bastante alto en desarrollo digital y muy bajo en ciberseguridad. Y logramos finalmente avanzar del lugar 54 al lugar 19 ahora y así tener más ciberseguridad que desarrollo digital. Fundamental entonces. Perseguir el crimen, el ciberdelito. Si no se persiguen a los delincuentes que usan el ciberespacio para atacar, para secuestrar, para obtener dinero, para vender datos, es imposible frenar. Y aquí viene la recomendación.
No se puede estructurar un nuevo marco jurídico si no existe persecución efectiva del cibercrimen. El pilar de la privacidad decidimos reforzarlo con el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Ese Reglamento Europeo de Protección de Datos fue una ley que crea una nueva agencia y eso es base para poder entender el principio esencial al cual todos estamos sometidos. La privacidad se basa en la protección de los datos personales. Y tomamos también la experiencia europea de la norma de seguridad de redes, la NIS del 2016, que se actualizó en diciembre del 2022, entró el 2023 ya en plena ejecución, la NIS 2, la NIS 2. Y esa es la norma que le da vida a nuestra ley 21.663, la ley marco de ciberseguridad. Hemos declarado también la necesidad de tener a noviembre como mes de protección de infraestructura crítica. Hemos regulado todas las finanzas digitales para que tengan protección de datos personales y ciberseguridad, y es lo mismo que estamos trabajando para la inteligencia artificial, que sea coherente, que la inteligencia artificial se base desde el desarrollo de datos que se conoce su origen, que se sabe, que están verificados y validados, y evitar los ataques que puedan generarse a estos mismos mecanismos. ¿En qué estamos trabajando en estos momentos? En la parte básica de identidad digital robusta para poder acceder a los sistemas sin suplantación, con múltiples factores de autenticación y biometría, y también con interoperabilidad, siguiendo un modelo de 4 capas europeo, que es un modelo que da tranquilidad desde el encriptado, la capa técnica, usando probablemente un blockchain, KSI, siguiendo con la capa semántica para que los lenguajes puedan conversar entre sí, la capa organizacional para entender el significado de cada dato y finalmente la capa jurídica de la gobernanza. Esto es lo que nosotros hemos definido entonces como nuestra soberanía digital. Y es por eso que es tan importante la ciberseguridad como centro del desarrollo de nuestra democracia, de nuestra vida en el ciberespacio. De ahí la importancia política. Este es un tema político más que técnico. Para llegar a acuerdos, decidimos emplear la norma NIS 2, que tiene más sectores de los originales, y esta es una de las primeras decisiones, hasta dónde se tiene que aplicar la norma de ciberseguridad. El ciberespacio conceptualmente está construido, redes de comunicaciones, la telefonía, la fibra óptica, pero también redes eléctricas. Sin electricidad y telecomunicaciones no hay ciberespacio. Y ahí estamos todos. Las muy grandes empresas transnacionales, las grandes empresas nacionales, las pequeñas y las medianas empresas, y también las mini empresas, el cargo de compra Insta. Todos quedan sujetos a la protección de datos personales, pero decidimos que solo una parte, un subconjunto, fueran sujetos a la ley marco de ciberseguridad. Y eso se definió en base a la naturaleza de lo que hace cada una de esas empresas en el ciberespacio. Y se crea el primer concepto, que es el de prestador de servicios esenciales. Los prestadores de servicios esenciales son todos sobre los cuales se va a aplicar la ley, y hay un subconjunto dentro de ellos que le hemos llamado operadores de importancia vital, que tienen, además de los 2 deberes generales de reportar y seguir las instrucciones de la agencia, tienen 8 deberes específicos que se los voy a señalar. Y así poder limitar la cantidad de empresas. En Chile pueden haber entre las gigantescas y los cargos de compra Insta, las más pequeñas, más de 2 millones de empresas, pero solo de esas, unas 20.000 van a ser consideradas más o menos en el área de prestadores de servicios esenciales, y unas 2.000 o 3.000 dentro del área de importancia vital, los operadores de importancia vital. Esto es para dimensionar sobre quienes hace efecto nuestra ley marco ciberseguridad. Tiene que existir entonces interrupción significativa de destrucción de servicios que tienen impacto en la seguridad en el orden público. O sea, no cualquier afectación, esto es afectación visible, y es la provisión continua y regular de los servicios que son considerados esenciales. Esos son los hechos que tienen que llevar a las organizaciones, tanto del Estado como de los privados, que están todos sometidos por igual a reportar en tiempos máximos. Los principios son 8, están enumerados, yo les voy a dejar la transparencia, pero quizás el más importante es que destaca esta experta argentina que creó la infografía, la seguridad y la privacidad por defecto y desde el diseño. Si nuestros sistemas se diseñan y se hacen por defecto ciberseguros, y esto es con privacidad y seguridad digital, vamos a tener cada vez menos problemas. Entonces también está el enfoque del diseño de los nuevos sistemas en considerar
desde su origen y por defecto la ciberseguridad. Hemos construido entonces un nuevo esquema, es como una mesa de 4 pies, con nuestra Agencia Nacional de Ciberseguridad, la ANSI, y una nueva Agencia de Protección de Datos. La ANSI partió el 1 de enero de este año, ya ha cumplido los primeros 10 meses de vida. Estamos con una agencia bastante vigorosa funcionando que ya ha declarado los primeros operadores de importancia vital. Y en diciembre del próximo año entra en funcionamiento la nueva Agencia de Protección de Datos que se coordina con ella. La gobernanza de nuestra agencia es un director, la ley crea 5 organismos, este director tiene un CECIR nacional, el cual recibe todos los reportes, tanto del sector público como privado sometidos a la ley, y conversa con el CECIR de defensa, es el tercer organismo. Y 2 organismos asesores, un comité interministerial de ciberseguridad y un comité multisectorial, para entender que la ciberseguridad es pública-privada y cada uno de ellos tiene una naturaleza. El comité interministerial están los 10 ministerios que participaron en la creación de la ley, está dirigido por el director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad y en los ministerios lo representan sus subsecretarios. También está considerado el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, porque la inteligencia en el ciberespacio la hace la Agencia de Inteligencia, no la hace la Agencia de Ciberseguridad, que tiene que ver la protección y solamente trabaja con inteligencia de datos. En el lado público-privado tenemos un consejo multisectorial sobre ciberseguridad, donde hay uno solo que es representante del sector público, el director de la agencia, y tiene representantes de la industria del comercio, por ejemplo, de la industria de las telecomunicaciones, el sector bancario, del mundo académico, las universidades públicas y privadas, de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Van a estar por 6 años, cada 3 años van cambiando 3, y así permite darle toda esta relación público-privada. Finalmente, los plazos para poder reportar los ataques tienen solo un marco de 3 horas, y eso es cuando vean efectos visibles que están afectando los sistemas para informar. Es una alerta, y podría ser una alerta, no podría ser nada más. Pero cada organismo regulador puede definir incluso menos tiempo. El sistema financiero chileno exige a los bancos, a las instituciones financieras, 30 minutos. O sea, es una alerta que tienen que rápidamente declarar. Y en el sector eléctrico son 60 minutos. A las 72 horas se tiene que actualizar la información y a los 15 días entregar un informe completo. A las 72 horas ya tienen que tener información técnica como los IOC, los indicadores de compromiso, tácticas técnicas y procedimientos, o sea, información útil que permita entender la amenaza que se está enfrentando. Los deberes específicos, y ya con esto terminar, son básicamente 8. Lo de los operadores de importancia vital, tienen que tener un CISO, tienen que tener un sistema de gestión de seguridad de información, cualquiera, se certifican y se acreditan, un sistema de registro de todas las acciones y eventos que se van realizando, tiene que tener un plan de continuidad de negocio por si son afectados, deben contener la propagación y evitar que el ataque pueda afectar a otros, y para eso tomar las medidas preventivas. Tienen que tener certificaciones al día. La agencia también, el artículo 28, permite homologar. Tienen que desarrollar ejercicios y simulaciones, fundamental, estar entrenados para poder enfrentar, y también capacitación. 8 deberes que si no son cumplidos, bueno, van a ser multados. Y también nuestra ley considera la participación de los investigadores de ciberseguridad. En Chile los valoramos y por eso los protegemos, y como sería delito informar una vulnerabilidad a un sistema si no hay una autorización previa, bueno, hemos decidido que los sistemas del Estado, los investigadores de ciberseguridad registrados en la agencia siguiendo un cierto código de conducta pueden reportar vulnerabilidades de los sistemas del Estado sin ser considerados delincuentes. Y para eso, un accidente penal en el artículo 55 y una orden expresa de reserva a la gente de la agencia para no denunciar. A los sistemas privados hay que pedir consentimiento, y esta es la regulación de hacking ético que tiene Chile ya incorporada. Los datos, bueno, los datos sensibles son los más delicados. La Agencia de Protección de Datos se va a encargar de que las normas se cumplan, especialmente con 2 metodologías que nosotros estamos recomendando: la anonimización de los datos cuando se van a ocupar, para que así no tengan la calidad de datos personales sensibles, y la pseudonimización en caso se requiera por algo específico, saber qué persona puede estar, por ejemplo, afectada en un estudio que se haga en laboratorio, pero que no se vulnere la seguridad de esta persona. Y obviamente hemos agregado también el tema cuántico, el día Q. ¿En qué momento la criptografía cuántica puede destruir toda nuestra criptografía, nuestra privacidad? Y esa capa Quantum Safe ya es capaz de hacerse en Chile, al menos, por este computador de Google Qubit, que es desarrollado por esa empresa, Secure Quantum, en la empresa nacional. Así también queremos tener soberanía digital.
La Agencia de Protección de Datos, a diferencia de tener un director, tiene 3 consejeros, tiene todas las facultades de fiscalización. Y para terminar, señalarle que lo que nos ha dado muy buenos resultados es crear un Foro Nacional de Ciberseguridad. Llevamos en este foro toda la relación público-privada. Tenemos más de 1000 personas que se convocan 3 veces al año y que tienen además un sitio, una plataforma de intercambio de información. Nuestro eslogan en ciberseguridad: no se compite, se colabora. Y eso lo entiende todo el sector público y el privado. Para terminar entonces y dejarle la estrategia reflejada nuestra política nacional del 2018, actualizada al 2023, nuestra ley del mes de la ciberseguridad, donde ya hemos hecho 8 meses. Y también hemos editado libros respecto a la estrategia de desarrollo digital y también creando la ciberseguridad y este foro nacional. Yo con esto les agradezco los 15 minutos que me han dado y quedo disponible para las preguntas que pueden tener. Muchas gracias por haberme permitido exponerle y siempre yo voy a estar disponible. Está mi email abajo. Mis colegas me dicen el cibersenador. Así que cibersenador@gmail.com. Muchas gracias. Señor senador, muchísimas gracias, senador, por la presentación tan interesante. Un par de preguntas, yo creo que salen observando el enorme desarrollo que ha tenido el país Chile en resolver algunos retos que en Latinoamérica siempre tenemos. Nosotros en Costa Rica enfrentamos en todas nuestras iniciativas de evolución retos que nacen desde la falta de presupuesto para enfrentar iniciativas como las que usted menciona, o incluso la coordinación entre diferentes instituciones y organizaciones en las cuales siempre hay intereses. Nos gustaría conocer cuáles de esos obstáculos ustedes también enfrentaron y de qué forma lograron tener una visión país para entender que al final no competimos, no colaboramos. Bueno, ese eslogan yo creo que es muy bueno. En ciberseguridad no se compite, se colabora. Pero para poder generar confianza, la confianza política, es necesario un tercero confiable. Nuestra estrategia entonces fue usar los parlamentarios de la Unión Europea, que tienen todos los signos políticos, y recurrir a ellos para que así pudiéramos crear esa confianza necesaria para aprobar una ley en donde se obligaba a cosas como, por ejemplo, los reportes dentro de los minutos, a tener que permitir que los investigadores de ciberseguridad pudieran dar información respecto a vulnerabilidades, porque eso desnuda la realidad y le permite a las organizaciones saber qué está ocurriendo. Ese acuerdo político fue completo, logramos que fuera apoyado por unanimidad. Nadie votó en contra, se abstuvo. Todos votaron a favor, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y ese es un logro político. Entonces, este es un tema que se tiene que manejar políticamente, porque si no, no van a haber acuerdos para recursos y no va a ser posible al sector privado llevarlo al estándar de reporte que nosotros hemos fijado. Entonces, el consejo, hay problemas de presupuesto, todos tenemos problemas de presupuesto, pero cuando definimos algo que es estratégico, donde nuestra vida y existencia en el ciberespacio depende de esto, tenemos que estar todos comprometidos, todos tienen que colaborar, los recursos del Estado, los privados, y así poder avanzar. Si ustedes no logran eso, no lo van a poder hacer. Es imposible obligar a alguien a que reporte si no está obligado por la ley, obligar a alguien que colabore si no está obligado por la ley. Entonces, finalmente, la ley es reglas claras para poder cumplirlas, que sean simples y sencillas, y presupuesto asociado para poder cumplir los desafíos que todos los años se van cambiando. Ustedes lo van viendo, las amenazas van cambiando, tenemos la inteligencia artificial atacando, o sea, no nos podemos quedar atrás. Ese es el consejo que podría darles a la pregunta tan buena que me han hecho. Muchas gracias, señor senador. Muy interesante su ponencia y esperamos poder contar con usted en alguna otra ocasión en el futuro. Le agradezco mucho su presencia hoy. Muchas gracias a ustedes. Ahí veo que tienen a Eniche también, después probablemente expositor. Con él partimos del 2018, así que también enviarle un saludo a la instancia en el ciberespacio. Y ustedes felicitarlos por hacer este congreso. Es muy importante lo que están haciendo. Si necesitan, escríbanme, cibersenador@gmail.com, y también, si alguna vez se da la oportunidad, nosotros estamos en plena última semana de las elecciones, poder acompañarlos presencialmente. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Global Forums les agradece habernos acompañado en el Congreso de Ciberseguridad, sexta edición. Este año contó con la presencia como patrocinador diamante de IFX, asimismo con el apoyo en la categoría Platinum
como patrocinadores de Telecable, Sentinel One y TrueSec. La edición 2025 fue patrocinada en la categoría Goals por Cloudflare, SPC, la Universidad Latina, Cisco, Riviel y CISAP. También nos acompañó TechSecure AI como oficiante del Congreso de Ciberseguridad. Síganos en Instagram y LinkedIn como Global Forums. Hasta la próxima edición.